Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora, de viva voz, como le he venido anunciando, Alejandro Ope, especialista en seguridad y columnista del diario El Universal. Alejandro, te aprecio de verdad muchísimo el que puedas estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Ricardo. Buenos días, auditorio. ¿Qué está pasando con la delincuencia, la inseguridad, los índices en delitos, las cifras, las estadísticas que no siempre concuerdan? ¿Y cuál la característica en estos tiempos de coronavirus en relación a la violencia, Alejandro? ¿Por qué? Bueno, Ricardo, lo que sabemos, y ayer hubo datos, ayer el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó su reporte mensual sobre incidencia delictiva. Los datos muestran que no hubo un descenso particularmente notable en los delitos violentos. En el caso de los homicidios, que es el delito donde tenemos la menor cifra negra, hubo 3,000 homicidios dolosos, 78 feminicidios. Sí. Esto es un incremento de 4.7% con respecto al mismo mes del año pasado, es decir, con respecto a marzo del año pasado hay un incremento de 4.7%. Y las cifras preliminares que tenemos de abril apuntan a que ese incremento va a seguir, que abril de 2020 va a ser considerablemente más violento que abril de 2019. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, sí es relativamente paradójico este hecho, ¿no? Porque en teoría las medidas de confinamiento, las medidas de distanciamiento social deberían de conducir a una disminución en el número de delitos violentos cometidos en vía pública, ¿no? Por razones bastante obvias. Es decir, hay menos personas en la calle, Claro. hay menos blancos potenciales, ¿no? en la vía pública, y por lo tanto eso debería de conducir a una disminución. Si no lo estamos viendo, yo creo que eso se debe a dos motivos que deberían de preocuparnos, ¿no? Sí. Uno, que las medidas de distanciamiento social han sido muy moderadas, muy limitadas, particularmente fuera de zonas urbanas, ¿no? Sí. Una parte importante de estos homicidios se cometen en poblaciones relativamente pequeñas, y allí la violencia sigue ininterrumpida porque la vida sigue ininterrumpida. Y un segundo elemento es que a pesar el Estado mexicano en sus diferentes órdenes de gobierno no está aprovechando la coyuntura creada por la pandemia para replantearse su estrategia frente al delito, no está ocupando espacios que tradicionalmente han sido ocupados por el crimen organizado, no está recuperando legitimidad frente a la población, no está cambiando la ecuación del terreno, ¿no? Y eso sí, yo creo que sí es un hecho que debería de preocuparnos, porque esta situación de emergencia que estamos viviendo abre una oportunidad para reconstruir la relación entre Estado y ciudadanos, y eventualmente llevar a una disminución de los índices de violencia. Eso parece no estar sucediendo. Alejandro, hay diferencias entre los datos, los números que tienen algunos estados de la República y los números, digamos, federales, los de este Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? ¿Se hacen malas mediciones o son intereses políticos o de qué se trata? Mira, ese es un debate interesante, ¿no? Y ahora que se ha dado este debate sobre las cifras del COVID-19, o sea, los que llevamos muchos años siguiendo las cifras de incidencia delictiva, particularmente las cifras de homicidio, pues nos resultó como familiar. Si uno ve la serie, ¿no?, histórica, en muchos casos los estados reportan una cifra y el gobierno federal reporta otra. En otros casos hay problemas de clasificación, se clasifica en algunos homicidios dolosos como culposos, viceversa. Los feminicidios ha sido un tema de tensión permanente, ¿no? Es decir, qué homicidios de mujeres se clasifican como feminicidios y cuáles no.
hay diferencias entre la fecha de ocurrencia del hecho y la fecha de registro. Luego hay cambios, los estados corrigen sus cifras sin dar mayores explicaciones. Ahí en mi columna del día de ayer notaba un caso célebre, ¿no?, del estado de Veracruz en 2014, en el cual sin mayor explicación sumaron 400 homicidios. 400 víctimas de homicidio lo sumaron a la cuenta del año previo. ¿Por qué razones habían omitido eso? Nunca nos enteramos. Y el secretario ejecutivo ha venido realizando auditorías a las cifras de que generan las fiscalías de los estados, y ha encontrado divergencias importantes, ¿no? Metiéndose a las carpetas de investigación, ha encontrado divergencias importantes con lo que se reporta. ¿Qué hay detrás de esto? Una parte es que en todo sistema que es generado por una multiplicidad de actores institucionales, ocurren este tipo de contradicciones, de inconsistencias, etcétera. Eso es relativamente normal. Pero otra parte del problema, yo creo que en parte tiene que ver con rezagos tecnológicos, con rezagos de capital humano, en muchas partes del aparato burocrático mexicano. Por ejemplo, varios estados luego entregan sus datos en Excel, ¿no?, en tablitas de Excel, ¿no?, un mes después de que ocurrieron, ¿no? El INEGI, por ejemplo, le toma casi 6 meses recopilar la información de los registros civiles de las muertes ocurridas en el año anterior. ¿No? Deberían ser procesos casi automatizados. Ahorita hemos visto recientemente en países europeos cómo tienen datos de mortalidad general casi en tiempo real. Hay un rezago muchas veces entre la generación entre el hecho y la generación de los datos y la agregación de los datos en muchas áreas, ¿no? Y eso pues, sí es un problema para la toma de decisiones. Y luego pues, hay un problema político, no dejan de ponerlo así. Muchas veces las fiscalías no tienen los incentivos para dar la información precisa y oportuna, ¿no?, y completa. Y luego el gobierno federal no tiene el incentivo para confrontarse con los gobiernos estatales porque necesita su colaboración en otras áreas, ¿no? Entonces, al final del día acabamos teniendo con datos de menor calidad de lo que necesitaríamos para tomar decisiones correctas. Yo creo que se aplica lo mismo para la pandemia que para la incidencia delictiva. Alejandro, finalmente, los narcos repartiendo despensas en Jalisco, Tamaulipas, otros estados, bueno, en Sinaloa, la hija del Chapo dando las cajas de víveres con la imagen de su padre. El presidente López Obrador ya dijo que no hagan eso, que mejor se dejen de balandronadas. ¿Algo novedoso esta actitud del narcotráfico o no? ¿Qué nos dicen estos tiempos? Bueno, no es enteramente novedoso. Ha habido, digamos, en algunas localidades del país, por ejemplo, hacen fiestas de los Reyes Magos y traen juguetes a los niños, o el Día del Niño, el Día de la Madre, pagan. Sí. Oye, en Tamaulipas me consta que la gente estaba esperando a Ociel con sus regalos. No, es decir, digamos, esta filantropía, por decirlo de alguna manera, de los narcos, no es un fenómeno nuevo, es una manera que ellos tienen para hacerse de base social. Ahora, esto sucede, los narcos ocupan el espacio que el Estado deja abandonado, ¿no? Están entregando despensas porque el Estado no lo está haciendo. Ese yo creo que es el dato central. Digo, hasta ahora ha sido este fenómeno relativamente limitado. Son algunas localidades de Tamaulipas, de Jalisco, de Sinaloa, etcétera. No es un fenómeno amplio, pero sí habla de un abandono del Estado de sus responsabilidades centrales, y esas responsabilidades pues la estaban ocupando los grupos armados, ¿no? Los grupos criminales, ¿no? Y esos, de nuevo, en medio de la pandemia, cuando el Estado debería de fortalecerse, el Estado debería de mostrarse mucho más muscular de lo que se está mostrando, pues entonces pues suceden estas cosas.
Alejandro, como siempre, muy aleccionador escucharte, te aprecio de verdad muchísimo, mi reconocimiento público, te leo siempre y bueno, pues te has convertido ya en un referente muy importante con una trayectoria ganada a pulso en todos esos temas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Víctor. Buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.